Bienvenidas a un episodio más de nuestro programa Mujer de Palabra. En esta oportunidad trataremos un tema cautivante titulado El amor que nos sale al encuentro. Y nos acompaña nuestra invitada Flor de María Campos de Pérez. Ella es titulada en Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde hace más de 30 años se desempeña en el campo de la administración y la gestión de recursos en el ámbito de la educación. Pero paralelamente a su trabajo profesional a nivel eclesiástico, desde hace unos años se dedica además al Ministerio de la Consejería, el Discipulado Integral en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Borja, en donde ministra con su esposo y con su hija. Flor, bienvenida a Mujer de Palabra. ¿Puedes dar un saludo a la audiencia? Claro que sí, muchas gracias Patti por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí y un saludo muy especial para tu audiencia. Gracias, Flor. Para nosotros es un honor realmente tenerte. Bueno, queremos contarles que Flor y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo. En realidad nuestra amistad viene desde la época escolar, ¿no? Así es, desde el colegio. Porque estudiamos juntas la secundaria y de ahí, bueno, nos hemos encontrado en distintos caminos de la vida y el amor de Dios a ambas nos salió al encuentro de distinta manera, pero en este programa vamos a contarles de alguna forma cómo ha sido esa experiencia de vida, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? Entonces, este programa está dedicado al amor, pero a un tipo de amor diferente, ¿no, Flor? Un tipo de amor diferente, porque todas anhelamos amar y ser amadas, pero en el transcurso de la vida tal vez hemos sido heridas o decepcionadas, pero hay alguien, ¿no? Que nos da un amor incondicional, alguien que nos dice en su palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, ¿no? Es alguien, ese es un amor que realmente lo supera cualquier tipo de amor y lo supera todo, ¿no? Y ese es el tipo de amor con el que Dios nos sale al encuentro en el camino de la vida para darnos fe, firmeza, perdón y salvación y muchas cosas más, ¿no? Que nos van a ayudar a superar experiencias que a veces son tan negativas en la vida al aferrarnos a ese tipo de amor. Flor, ¿qué pasa cuando el corazón de una mujer es tocado por el amor de Dios? ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, yo creo que toda mujer tiene una experiencia en la que se mezclan todo tipo de circunstancias y situaciones como son situaciones difíciles, complicadas, y nosotros tenemos sueños y anhelos que de pronto a medida que va pasando el tiempo nos chocamos con una realidad muy distinta. Y te puedo decir, Patti, que cuando yo conocí a Dios yo tenía 16 años y un adolescente con tantas preguntas como son los adolescentes, queriendo resolver el mundo y la mayor pregunta que yo tenía era sobre las dificultades, las vivencias duras. ¿Por qué, por ejemplo, mi padre falleció a los 7 años? Y eso le preguntaba yo a Dios y le decía, ¿por qué permitiste eso? Y también le hacía preguntas como acerca de la felicidad. ¿Lograremos tener la felicidad? ¿O es solo un sueño, una utopía, ¿no? A la cual es algo inalcanzable? También buscaba la perfección en todo y tener los planes claros para mi vida. Y todo eso, en esas circunstancias es que yo conozco a Dios de una manera personal y Él me muestra cuán trascendente es ese encuentro cuando entendemos que nuestra vida tiene esperanza aún en medio de la dificultad y que nuestra vida tiene ese amor que nos abraza y nos ayuda a esperar en el mañana, a entender el mañana de una manera distinta y darnos cuenta que nosotros somos más que nuestras propias circunstancias. Trascendemos hacia un propósito que va más allá de la temporalidad de nuestra vida. Qué interesante, ¿no? Realmente lo que nos dices es algo que tú lo has podido internalizar en base a las experiencias que viviste, ¿no? Gracias por compartir tu experiencia y tu aprendizaje de vida, ¿no? Como tú dices, todas tenemos interrogantes
y distintas experiencias de vida, ¿no? Que nos llevan a preguntarnos a veces si estamos solas, porque vivimos cosas muy duras, ¿no? Y nos preguntamos si la felicidad realmente es una utopía, si existe, si hay esperanza, e inclusive nos preguntamos también si Dios existe o no existe, ¿no? Si Dios está allí, si es real o no es real, ¿no? No sé si, amada mujer, tú te has preguntado alguna vez eso, si Dios es real o no es real, ¿no? Hubo una mujer en las Escrituras que, como todas nosotras, anheló ser amada, ¿no? Esta mujer se llamaba Agar. No sé si has leído su historia. Agar era una esclava egipcia y 2 veces esta mujer, por distintas circunstancias, tuvo que huir al desierto. La primera vez estando embarazada y la segunda vez ya estando con su hijo adolescente, ¿no? Pero en esas 2 ocasiones ella va a tener un encuentro divino, justamente cuando está en muchas dificultades. Y en esos encuentros divinos que ella tuvo, ella se va a encontrar con Dios. O sea, en realidad es Dios quien le sale al encuentro, ¿no? Es Dios, como estamos diciendo desde el principio, quien le sale al encuentro, ¿no? Y en la primera vez ella va a decir, tú eres el Dios que me oye. Su historia está en Génesis capítulo 16 y en el versículo 11 podemos decir que ella dice, tú eres el Dios que me oye. Y en la segunda ocasión ella va a decir, tú eres el Dios que me ve. Entonces Agar va a reconocer que Dios la oye y que Dios la ve en medio de su aflicción, ¿no? Entonces el ángel mismo le dice, Dios ha oído tu aflicción. Dios la oye y Dios la ve. Amada mujer, ¿tienes la certeza que Dios te oye y que Dios te ve? A veces atravesamos circunstancias muy difíciles o nos sentimos muy solas como en un desierto o perdidas sin rumbo. Y en esos momentos debes estar segura que Dios te ve, que Dios te oye. Flor, ¿cómo podemos tener esta certeza que realmente Dios nos ve y Dios nos oye? Bueno, este es un caso maravilloso que cada vez que yo lo leo entiendo nuevas cosas. En el caso de Agar fue increíble como ella, una mujer que prácticamente nadie la veía, casi invisible, porque ella estaba existía en función de los demás, existía en función de sus amos, del deseo del otro, y sus sentimientos nunca contaban, sus proyectos personales tampoco. Y en esas circunstancias que ella huye, ¿no? Y Dios le sale al encuentro. Ese encuentro es maravilloso porque Él le muestra que Él está viéndola, ¿no? Que le está considerando y que ella es alguien importante. Y yo creo que eso es algo que Dios ha hecho con cada una de nosotras, ¿no? De poder entender que somos valiosos para Dios, ¿no? Él no solo nos ve a la distancia, no. Él nos ve en la cercanía, en el entendimiento y la comprensión de lo que Él mismo padeció, porque Él fue hombre también y entendió y conoce nuestros padecimientos y estuvo ahí abrazándonos. Y es hermoso que en 2 de Crónicas 16, en el versículo 9, en la primera parte, dice, pues el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo para dar fuerza a los que confían sinceramente en Él. Él está atento. Y solamente tener esa idea de que Él está allí dispuesto a ayudarnos hace la diferencia, ¿no? Porque entonces recobramos esperanza de saber de que nuestra vida tiene un propósito maravilloso, ¿no? Y que Él está allí para curarnos, para abrazarnos, para perdonarnos. Eso es una cosa que solo lo puede experimentar aquel que ha tenido un encuentro cercano con ese Dios de amor. Qué hermoso lo que dices, ¿no? Que Dios está atento. O sea, que Dios está atento a nuestra vida, a nuestro caminar, a todo lo que vivimos, ¿no? Es realmente una seguridad, ¿no? El poder avanzar así en la vida, ¿no? Y si Agar, yo creo que hubiese sido poeta, ella hubiese escrito un poema muy lindo con esos 2 versos, ¿no? El Dios que me ve y el Dios que me oye. Y bueno, a mí me encanta la poesía, yo sé que a ti también, ¿no? Yo sé que a ti también, y por eso decidimos hacer un programa también poético, ¿no? Y en ese programa nos vamos entonces a deleitar con poetas que escribieron durante el llamado Siglo de Oro de la literatura española. En los siglos XVI y XVII floreció una corriente mística en la literatura española y en ese contexto
mística se refiere a una experiencia directa, íntima y amorosa con Dios, que los autores describían como un lenguaje muchas veces simbólico y cargado de imágenes amorosas o sensuales, como metáforas del alma en éxtasis con lo divino. Ellos sentían tanto a Dios que sentían un éxtasis con lo divino mientras escribían, ¿no? Entonces, esta poesía representa una de las cumbres espirituales y artísticas de la literatura universal. Estaba escrita por religiosos que vivieron experiencias realmente intensas de unión con lo divino, empleando símbolos de amor humano para describir una relación espiritual con Dios. Y vamos a empezar leyendo un poema realmente hermoso. Es un poema que se le atribuyó a muchos escritores del siglo de oro justamente, y finalmente se decidió que era un autor anónimo porque no se llegó a concluir de quién era, si era de Teresa de Jesús, de Juan de Ávila, de Fray Miguel de Guevara o de Francisco Javier. Como no estaba confirmada su autoría oficialmente, entonces quedó como un poema anónimo. Y lo vamos a leer entre las dos. Es un poema realmente maravilloso que habla de este amor que se tiene por el Salvador. Bueno, entonces dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Este poema realmente expresa un amor puro, ¿no? ¿Verdad, Flor? Desinteresado, podríamos decir radical por Cristo, basado no en una recompensa por el cielo, ni en el castigo del infierno, sino en la entrega que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ¿no? En la cruz del Calvario, ¿no? Donde podemos decir, Él abrió los brazos por toda la humanidad, porque en la cruz Él abre los brazos por toda la humanidad. Y parece que el poeta lo entiende así, ¿no? Él entiende esa entrega que Jesús hizo. Entonces, él escribe este poema como una cumbre de la mística devocional cristiana, ¿no? Es una pieza central de la espiritualidad de muchos creyentes, donde él dice: te amo, Dios, por quien tú eres y no por lo que tú me das, ¿no? ¿Cuántas de nosotras podemos decir eso, no? Te amo, Dios, por lo que tú eres. ¿Qué te impresiona más de este poema, Flor? ¿Qué te impresiona más? ¿Cómo podemos llegar a esta profundidad, ¿no? Este sentimiento por un Dios al que no vemos. Exacto. Te cuento, Patti, que tengo una relación muy particular con este poema. Ah, sí, mira, ve. Sí, cuando tenía unos 10 años, mi madre, que era estudiante de lengua y literatura, tenía mucho material de estudio, tenía libros, tenía poemas, y a mí me encantaba pasar tiempo leyendo sus libros. Fue así que en este poema cayó en mis manos, y me impresionó mucho la belleza con la que fue escrito, pero sobre todo me llamó la atención de que no era un poema más de amor, era el poema de amor de Dios, a Dios. Me lo memoricé como si de alguna manera aprendiéndolo me ayudara a entender ese amor incondicional y pueda ser lo mío, ¿no? Fue una búsqueda. ¿Te lo memorizaste? Sí, me lo memoricé, pero mira, no me pidas que lo diga porque me acuerdo solo una parte. 6 años después conocí a Dios de una manera personal y entendí la verdadera dimensión del poema. Las personas pueden tener un Dios en el que creen y al que le rezan solo cuando están en necesidad o quieren pedirle algo, o que confirmen los planes que ya tienen, es decir, un Dios a medida. Por eso, cuando el autor aclara que lo que lo mueve no es su necesidad personal, no es su necesidad personal de un Dios a medida, sino al contrario, por lo que le ofrece, sino que es el dador que no espera nada a cambio, ¿no? Su fe nace en el dador y no en la dádiva. Y creo que la diferencia está en que hay que conocer al verdadero Dios, ¿no? No al Dios que yo quiero que sea
y que haga lo que yo pido, sino al Dios de la Biblia, ¿no? Y eso me hizo pensar mucho cuando el apóstol Pablo visita Atenas, que era un centro cultural y filosófico de la época, donde se reunían los intelectuales de todas las posiciones filosóficas e ideológicas para debatir, y ahí tenían altares de muchos dioses, ¿no? Y había uno que se decía al Dios desconocido. Yo le llamaba el altar del por si acaso. ¿Por qué? Porque ellos decían, puede ser que haya algún Dios y no lo hemos considerado. Por eso pusieron ese altar. Y entonces, cuando él se refiere a ese Dios, se refiere a nuestro Dios, y entonces él hace dos aseveraciones importantísimas. Una de ellas es que lo presenta como el Dios todopoderoso, el Dios que hizo los cielos, la tierra, pero también lo presenta como el Dios cercano. El que está, ¿no? Y ese es algo realmente que te hace pensar cómo un Dios así, tan magnificente, puede mirarme a mí, ¿no? Y eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Que Dios se acercó a nosotros, ¿no? Se hizo hombre justamente para acercarse a nosotros, ¿no? Y qué interesante lo que dices, ¿no? El no buscar, muchas veces buscamos a Dios por la dádiva, ¿no? Y no al dador, ¿no? Tenemos que acercarnos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él da, ¿no? Ahora, el poeta concluye que lo mueve, ¿no? Amar a Dios es el amor que Él mostró primero, ¿no? La Biblia dice en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? Entonces, Dios nos amó primero, Dios se acercó a nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno entiende esta realidad, corresponde a ese amor de una manera natural, ¿no? Por eso el poeta es movido por ese sacrificio de la cruz, porque entiende que Dios nos amó primero. Y por eso estamos aquí, siglos después, identificándonos plenamente con estos versos, ¿no? Sí. Porque hemos entendido que Dios nos ha amado de tal manera, ¿no? De tal manera que nos podemos identificar con este poema, ¿no? Con este poema, ¿no? Y vamos a leer ahora un poema escrito por una mujer. ¿Qué te parece, no? Claro que sí. Por Teresa de Ávila, también conocida como Teresa de Jesús, que nació en 1515, murió en 1582. Ella es muy conocida también y tiene un poema precioso que se titula Vivo sin vivir en mí. Tal vez ustedes ya lo han escuchado. Y dice así: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir, ¿qué será? 1000 muertes se me hará, pues mi vida es esperar, muriendo porque no muero. Tremendo, ¿no? Wow. Teresa quería morir ya, quería morir, quería estar ya con Dios, ¿no? Sí. Es un poema donde el alma expresa realmente su desesperación por no estar unida completamente con Dios, ¿no? Teresa introduce esa paradoja, se podría decir como un recurso poético central. Vivir es morir, porque la única vida auténtica, ella dice que está en Dios, ¿no? Es un canto al deseo de trascendencia, de superar la vida terrena para entrar en la gloria divina, ¿no? Ella dice, vivo porque no muero, ¿no? Flor, ¿qué te parecen estos sentimientos tan profundos que expresa Teresa de Ávila? Mira, a mí me sorprende, ¿no? Cada palabra que ella menciona habla de un sentir, de un amor hacia Dios, pero un Dios que no es lejano, un Dios que está cerca, al cual ella conoce, ¿no? Y es un Dios que le ha dado sentido a su vida y de quien ya no puede separarse más. Como le dijo el apóstol Pedro, eso me hizo acordar, ¿no? Cuando el Señor hizo la pregunta si los discípulos también lo iban a dejar, él responde, Señor, ¿a quién iremos? Claro. Tú tienes palabra de vida eterna. Esto está en Juan 6:68, ¿no? Aquel que ha experimentado el amor de Dios de una manera cercana ya no puede alejarse más de él. Claro, ¿no? Generalmente nosotros nos aferramos a esta vida, a la vida que vemos, a la vida terrenal, a la vida visible, ¿no? A lo que tocamos, ¿no? Pero Teresa dice que moría porque no moría, ¿no? Y solamente recuerdo un caso similar, tú has hablado del apóstol Pedro, pero también el apóstol Pablo
Si nosotros recordamos el caso de Pablo, Saulo de Tarso, en el libro de los Hechos relata que él era un perseguidor de la iglesia que encerraba en la cárcel a los cristianos, ¿no? Y se dirigía justamente a Damasco cuando en el camino le sale al encuentro Jesús resucitado, ¿no? Otra vez vemos cómo Jesús nos sale al encuentro, ¿no? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, no? Y ese encuentro con Jesús fue un cambio realmente radical en su vida, ¿no? Y desde entonces él consagra su vida para servirle y cambia totalmente, se convierte en el apóstol Pablo y en determinado momento, bueno, más de una vez, él va a expresar esto mismo que de alguna manera también más adelante, siglos después, va a expresar Teresa de Ávila, ¿no? Porque él dice, por ejemplo, en Filipenses 1, 21 al 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne me produce fruto en mi trabajo, no sé entonces qué escoger, porque de ambos lados me siento premiado, teniendo el deseo de partir y estar cerca con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Él tenía también el deseo de estar con su Señor, eso para él era una ganancia, ¿no? Entonces, aquí Pablo también vemos que tiene ese mismo sentir, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Que son sentimientos similares? ¿Lo entiendes así? Sí, definitivamente hay mucha similitud, ¿no? El apóstol Pablo expresa su sentir de cualquier circunstancia que se presente. La sola presencia de Dios es suficiente para una vida plena y con propósito, ¿no? Encontrar nuestra suficiencia en Dios es lo que todo ser humano necesita para entender que su vida tiene trascendencia y que sus acciones tienen peso eterno. Realmente llegar a ese nivel de intimidad, ¿no? De comunión con Dios para desear y anhelar estar a su lado, ¿no? Es un nivel muy, muy profundo, ¿no? Que el ser humano, como vemos, lo llega a poder experimentar, ¿no? Vamos a leer otro poema. Te pediría que leas otro poema de Teresa de Ávila, que es muy conocido también, que también tiene un tema muy pertinente para todas nosotras las mujeres. Dice así, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Qué opinas del mensaje de este poema, Flor? Mira, es un poema muy cortito, pero a la vez muy profundo, ¿no? Porque nos invita a descansar en Dios. ¿Y descansar de qué? Yo creo que uno de los temas que son muy desafiantes para nosotras como mujeres y en general es el tema del control, ¿no? Porque nosotros somos muy dadas a controlar, tenerlo todo bajo un esquema, todo en nuestra agenda, ponerle check, ya mandamos a los chicos al colegio, ya preparé las loncheras, preparé el almuerzo, estoy trabajando, quiero dar lo mejor de mí, y entonces cuando todo sale bien nos sentimos que controlamos todo. Sí. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen bien? Me has descrito perfectamente. Y a mí también. Hago check, check, check en mi agenda. ¿No? Y entonces Sí. eso nos pasa a todos. Sí. Y lo que queremos es más bien, en la medida que nosotros entregamos ese control a Dios, nuestra vida va a tener lo que dice el poema, esa paz. Porque sí van a haber circunstancias que nos van a asustar, nos van a premiar, pero sin embargo, al momento de entregarlo a Dios, nuestras vidas empiezan a darnos cuenta de que ya no somos las mismas personas de antes. Él empieza a transformarnos, a cambiarnos de adentro hacia afuera. Sí, qué interesante, ¿no? Porque tú has hablado del control y el poema dice, nada te turbe, ¿no? Nada te turbe. También habla del afán y la ansiedad, porque como tú dices, cumplimos tantos roles las mujeres que tenemos de repente esa necesidad del control que tú has hablado, ¿no? Pero acá se nos invita a que Dios es quien nos va a suplir todo lo que nosotras necesitamos, ¿no? Y habla de un Dios que es soberano y un Dios que es inmutable, ¿no? Porque dice, Dios no se muda, dice, ¿no? O sea, Dios no cambia, ¿no? Entonces Dios tiene el control, como tú dices, ¿no? El control no lo tenemos nosotras, sino Dios tiene el control de toda circunstancia, ¿no es cierto? Entonces está hablando de un Dios que es soberano, un Dios que es inmutable, un Dios que no cambia,
está hablando de que no tengamos ese afán, esa ansiedad que a veces nos gana en la vida diaria, ¿no? Entonces nos invita pues a tener una paz interior, un consuelo interior, a confiar plenamente en Dios para que nosotras no seamos ganadas por eso, ¿no? Porque la Biblia habla que el afán y la ansiedad como una mente dividida, ¿no? O sea, no podemos confiar en Dios ni en sus promesas si tenemos afán y ansiedad, porque tenemos una mente dividida que nos deja ganar, ¿no? Por el afán y la ansiedad, ¿no? Y Dios quiere que aprendamos a descansar en sus promesas, ¿no? Entonces es algo que nosotras aprendemos, como tú has dicho, en un aprendizaje, ¿no? Debemos ser ordenadas, tener nuestras agendas, hacerle check, ¿no? Pero no al punto de querer controlar todo cuando sabemos de que quien tiene el control es ese Dios soberano, ¿no? En el que nosotros confiamos, ¿no? Y no llegar al punto de la turbación, ¿no? Nada te turbe, nada te espante, todo te pasa, ¿no? Amada mujer, si estás atravesando una situación difícil, de repente una enfermedad, una crisis económica, una crisis familiar, confía en el Señor, acércate a Él, haz una oración, búscalo y piensa de que Dios está contigo, ese Dios soberano, ese Dios inmutable. Quien a Dios tiene, dice, nada le falta, solo Dios basta, ¿no? Confía en el Señor, nada te espante, todo se pasa, ¿no? Bueno, podríamos seguir hablando de otros poetas del siglo de oro como San Juan de la Cruz. Realmente hay poemas muy hermosos, ¿no? Hemos tenido que cortar, sí, porque no podíamos leer tantos poemas, pero podemos concluir que este amor no es algo pasado o exclusivo de los poetas místicos, de los personajes bíblicos, sino una experiencia disponible, ¿no? Para cada mujer hoy. ¿Cómo es tu experiencia personal con Dios? Es la pregunta que te queremos hacer en este día, ¿no? ¿Cómo correspondes a ese amor? Queremos hacerte pensar cómo es tu experiencia con Dios, cómo es tu relación con Él. Flor, ¿cómo podemos responder de manera práctica a este amor de Cristo? Yo creo que hay varias acciones que son fundamentales para toda persona que realmente está buscando con un corazón sincero a Dios. Una de ellas es a través de las Escrituras. Es importante leer la Biblia, porque cuando leemos la Biblia descubrimos a Dios, a ese Dios que se reveló a nosotros, ya no es desconocido, ese Dios que quiere tomar un lugar especial en tu vida. Y también nos descubrimos a nosotros mismos a través de la Biblia, es porque como un espejo, dice, es ¿no? un espejo y nos damos cuenta quiénes realmente somos y qué necesitamos cambiar en nuestras vidas, qué necesitamos entregarle a Dios. Y también la oración es fundamental para el cristiano, porque cuando yo oro no solo es una comunicación de un lado, ¿no? Sino que también Dios responde a nuestras oraciones. Y cuando oramos debemos tener en cuenta una cosa importante, es el arrepentimiento. Yo pienso que el arrepentimiento debe ser ya un estilo de vida para el cristiano, porque cuando yo me arrepiento estoy reconociendo que necesito cambiar, y cuando reconozco, Dios empieza a actuar. Entonces el arrepentimiento, el perdón también es importante, ¿no? La Biblia dice, examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si en mí hay camino de perversidad, ¿no? Y guíame al camino eterno. Y entonces pedir a Dios que nos examine. A veces creemos que sí, hemos perdonado, que todo está bien, pero cuando le pedimos eso a Dios, Dios empieza a abrir ciertas áreas en nuestra vida que nosotros creíamos olvidadas. Para que no haya ningún obstáculo, ¿no? Para que no haya ningún obstáculo. Y también la Biblia dice que hemos sido consolados para consolar. A veces cuando nosotros pasamos por dificultades, pasamos por problemas, necesitamos, nos focalizamos en nosotros mismos, ¿no? Y decimos, no, pobre de mí, todo lo que estoy pasando. Pero cuando buscamos y miramos a Dios, Dios nos sana, Dios nos ayuda, nos saca adelante. Y entonces lo que Él quiere es que vayamos y ayudemos a otro. Esa es, creo, la mejor terapia, dejar de mirarme a mí y mirar al otro. Porque cuando miro al otro me doy cuenta que lo que yo vivo es nada, ¿no? Y puedo ser el instrumento de bendición de Dios para ellos. Excelente, ¿no? Sí, yo también estaba pensando empezar por preguntarnos
estoy llamando a Dios, lo estoy buscando, ¿no? Estoy llamando a Dios y lo estoy buscando, o lo tengo en cuenta, porque a veces hasta aquí en mi vida no lo he tenido en cuenta, no lo he tomado en cuenta, ¿no? También podemos comenzar un diario espiritual, ¿no? Un diario espiritual, podemos escribir, ¿no? Un diario espiritual, ¿no? Apartar un tiempo de nuestra agitada vida para estar a solas con Él, como tú dices, leyendo su palabra, y también a veces leyendo un devocional, ¿no? Exacto, los devocionales, sí. Hay devocionales hermosos y quiero de alguna manera que nos presentes uno tuyo, porque yo sé que tú tienes también devocionales que nos pueden ayudar mucho. Bueno, yo justo había traído este devocional. Este devocional, Icha Salmos. Icha significa mujer, y es un devocional, una dosis diaria de fe. Es un devocional para la mujer. Son 365 devocionales en base a los salmos que escribimos conjuntamente con una escritora mexicana y una escritora venezolana, y realmente es la teología de los salmos aplicada a la mujer, para que nosotros podamos entender los salmos y podamos entender ese mensaje para la mujer, ¿no? Para nuestra vida. ¿Qué cosa es cómo podemos acercarnos a Dios a través de los salmos, ¿no? Entonces, bueno, es un devocional que está al alcance de la mujer también, ¿no? Bueno, para despedirnos ya, Flor, yo quisiera de que tú pudieras dar tus palabras de despedida a la audiencia, y yo les voy a hacer un desafío final. Muy bien, agradezco a Dios por la oportunidad de poder compartir aquello que yo he aprendido a través de mi experiencia y que sigo aprendiendo, porque estamos en un proceso, ¿verdad? Y entonces simplemente decirles que no se desalienten, que a pesar de que vemos que avanzamos un paso, 3 pasos y retrocedemos uno, no importa, porque Dios no nos juzga, Dios nos alienta, al contrario, y nos dice sigue adelante. Y esas serían mis palabras para ustedes. Gracias, Flor, ¿no? Bueno, como un desafío final, amadas mujeres, hoy hemos recordado que el amor de Cristo no es solo un concepto, sino una realidad viva que nos transforma, ¿no? Como a Pablo en el camino a Damasco, que les contaba, ese amor nos encuentra, nos llama por nombre y nos invita a una relación profunda, libre y verdadera. A través de los versos de Teresa de Ávila y del hermoso poema anónimo que hemos leído, que dice: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, hemos vislumbrado un amor que trasciende recompensas o temores, un amor puro que brota simplemente porque Él nos amó primero, como hemos dicho, ¿no? Que esta experiencia nos motive a buscar un encuentro personal con Jesús, no por lo que nos puede dar, sino por lo que Él es, ¿no? Y a vivir como mujeres de palabra, con un corazón realmente cautivado por el amor que nos encontró. Así que, amadas mujeres, esperamos que estos poemas y este programa les haya inspirado. Todas podemos ser poetas para Dios cuando les abrimos nuestro corazón con las oraciones que hagamos para Él, porque también dice la Biblia que nuestras oraciones son como un olor fragante que sube ante su presencia. Que Dios las bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Síguenos en nuestro canal de YouTube, televida.pl. Suscríbete al canal, y si no has visto aún nuestros episodios anteriores, búscalos, nuestros episodios de Mujer de Palabra, y hasta una próxima oportunidad. Nos despedimos. Adiós.